Después de haber compartido con ustedes nuestros titulares actualizados, ahora ya está en nuestros estudios el doctor Pedro Grillo Rojas. Él es jefe del Seguro Integral de Salud. Doctor, muchas gracias y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Pilar. Muchas gracias. Bueno, ustedes ya tienen 12 años en funcionamiento, más de 13 millones de asegurados y vienen implementando una serie de programas para poder hacer frente y mejorar el servicio que brindan. Uno de los puntos que normalmente había más quejas, por decirlo de algún modo, era el tema de los medicamentos, la falta de medicamentos para los afiliados al SIS. ¿Qué se está haciendo al respecto? Sí, en efecto, durante los últimos años se ha evidenciado de que existe un problema de entrega de medicamentos en los establecimientos públicos y eso puede estar relacionado en muchos casos también a que no siempre es posible hacer todas las compras que requiere el Estado porque a veces no se presentan postores o algunas compras salen, algunos cursos salen como que no se pueden comprar esos medicamentos, ¿no? Nosotros, en el marco de la reforma de la salud, el Ministerio de Salud, a través de diferentes decretos legislativos, uno de ellos es el decreto legislativo 1164, ¿no? En el cual se establecen las medidas para el tema de farmacias inclusivas. Lo que se quiere hacer es desarrollar un mecanismo mediante el cual los asegurados al SIS puedan acceder a medicamentos de manera oportuna en establecimientos o oficinas farmacéuticas privadas. ¿Cómo va a funcionar este sistema? ¿De qué manera funciona? Hay dos formas. Una de ellas está dirigida a aquella población que tiene enfermedades crónicas, se está empezando con hipertensión arterial y con diabetes mellitus. Ajá. Este grupo de pacientes, cuando reciban su prescripción en el establecimiento público, van a recibir su primera receta, que la receta va a ser por 90 días o por 120 días. Su primera receta del primer mes, los primeros 30 días, la van a recibir en el establecimiento público. En el hospital. En el hospital. Y de ahí para adelante en un establecimiento privado, en una oficina farmacéutica, farmacia o botica privada. Van a hacer convenios con una red de farmacias privadas. Exacto. Se va a hacer contratos con farmacias privadas. Se va a buscar que estas farmacias se encuentren cercanas a los domicilios de los asegurados del SIS. Se ha escogido 10 distritos en una primera etapa en Lima como piloto. Se está contando con San Juan de Miraflores, Comas, Villa El Salvador, San Martín de Porras, Arte Vitarte y otros distritos. Donde se concentra la mayor cantidad de asegurados. ¿Cuáles se concentra el 60% de los asegurados del SIS en Lima metropolitana? Entonces con ellos se está empezando. De esta manera lo que vamos a lograr son dos impactos, ¿no? Uno es que el asegurado va a poder recibir de manera oportuna su medicamento en un lugar cercano a su domicilio. De otro lado, los hospitales van a verse con menos carga de pacientes por personas que llegan solamente a recibir su siguiente dosis, ¿no? De tal manera que va a haber también un tema de disminución del número de pacientes en los hospitales. Ese es en el caso de los pacientes crónicos. Los que tengan presión alta y el tema de diabetes. ¿Y el otro grupo? El otro grupo está relacionado a aquellos pacientes que, habiendo salido de la consulta externa, reciben la receta, se acercan a la farmacia del hospital y en la farmacia del hospital indican que el medicamento no existe en la farmacia. O sea, que no realmente esa es la denuncia y el dolor de cabeza de todos los asegurados día a día, ¿no? Es un problema común. Claro. Entonces, en este caso, cuando el paciente asegurado del SIS tenga esa respuesta en la farmacia pública, en la farmacia del establecimiento de salud público, va a tener la opción de poder dirigirse hacia un establecimiento privado farmacéutico, una farmacia o una botica, con la cual previamente el SIS va a hacer un contrato y va a recibir ese medicamento que no encontraba en el hospital, lo va a recibir en la farmacia privada. O sea, van a hacer convenios con dos tipos de farmacias, las que estén ubicadas cerca a los domicilios de los asegurados y las que estén cercanas a los hospitales, sí, para el caso de los pacientes no crónicos. Exacto. Okay. De esta manera resolvemos el problema de desabastecimiento, de alguna manera, de tal manera que el paciente pueda recibir su medicamento oportunamente, ¿no? Oportunamente y de manera gratuita igual. Y de manera gratuita, sí. O sea, el paciente asegurado del SIS, al acercarse a la farmacia privada, no va a pagar nada tampoco. ¿Y cuál va a ser el trámite? ¿Va a ser algo sencillo? Sí, o sea, va a ser un procedimiento a través de un software, ¿no? O sea, las farmacias que van a ser contratadas van a contar con un software que va a permitir que el hospital, la farmacia del hospital, pueda informar inmediatamente a la farmacia que tal medicamento para tal paciente identificado con tal DNI debe ser entregado en la farmacia.
Ahora, en el caso, bueno, no el tema de las farmacias, sino en el caso de los médicos, bueno, las denuncias que a veces hemos escuchado es que los pacientes van los del CIS van al hospital y el médico les dice, bueno, que tengo un consultorio particular o que lo puedo operar en otro centro, obviamente pagando. En el caso de los medicamentos, ¿alguna garantía para que algo similar, bueno, no el tema de la atención, sino algo similar pueda ocurrir? Bueno, aquí se rompe esta posibilidad porque es el CIS quien va a pagar. Porque me imagino que usted ha escuchado ese tipo de denuncias de los médicos. Sí. En este caso, el Seguro Integral de Salud es quien está pagando directamente, de tal manera que la farmacia o la botica no va a recibir un pago directo del asegurado, ¿no? Entonces no existiría esta posibilidad de enviar a los pacientes hacia la farmacia. Además, es previo. Primeramente, el paciente lo que va a donde va a ir es a la farmacia del hospital. Y es ahí cuando se determina o se define que no existe el medicamento en la farmacia del hospital, solamente a partir de ahí el paciente puede acercarse a una farmacia privada. Y va a haber garantía que ese mismo día va a poder ir a la farmacia y recibir el medicamento. No va a haber ningún problema que le digan no hay esa medicina en este momento. Esos son los requisitos y condiciones que se van a poner en los contratos, ¿no? El medicamento y en caso de que la farmacia incumpla, va a haber sanciones. Va a haber sanciones. Un control, una fiscalización, me imagino. Exacto. ¿Y cuándo empieza a implementarse este interesante programa de las farmacias inclusivas? Entre los meses de mayo y junio se va a comenzar la implementación de lo que es farmacias inclusivas. ¿El próximo mes? Sí, el próximo mes. ¿Solo en Lima Metropolitana como proyecto, como programa piloto o a nivel nacional? El piloto es en Lima Metropolitana, en mayo y junio, y en los meses posteriores se inicia ya a nivel nacional. Le comento, bueno, ahora sobre el tema de las denuncias contra esos médicos. Usted dice que sí había escuchado. ¿Hay investigación? ¿Se ha fiscalizado? ¿Hay médicos sancionados? Bueno, nosotros no hemos recibido denuncias directas de nuestros asegurados. Formalmente, o sea, no ha recibido denuncias formales. Formalmente, ¿no? Entonces no podría yo indicar de que hayamos iniciado investigaciones al respecto, ¿no? Pero sí tenemos personal en los hospitales. Actualmente en los hospitales de Lima Metropolitana tenemos asignados un grupo de personas que se llaman los gestores por la atención digna de nuestros asegurados, y ellos reciben quejas de los pacientes que son resueltas inmediatamente en el lugar, ¿no? Vamos a continuar con esta interesante entrevista mientras estamos también recibiendo algunas preguntas de nuestros televidentes, porque vamos a tratar, tenemos una entrevista telefónica con usted, algunos tweets ya nos están enviando de nuestros televidentes y, por ejemplo, Jonathan nos pregunta, ¿el CIS es un dolor de cabeza para una cita? Hay que estar de un día antes y desde las 3 o 4 de la mañana haciendo cola. ¿Qué le responde? Bueno, primero que nosotros no somos dueños de los hospitales, ¿no? Nosotros, los hospitales públicos son proveedores del Seguro Integral de Salud, pero también tenemos proveedores públicos que no son los hospitales, que son lo que se llama el sistema de la solidaridad de la Municipalidad Metropolitana de Lima. O sea, si un asegurado del CIS, por ejemplo, no puede acceder a una cita en un hospital, no tiene por qué ir a la 1 o 2 de la mañana a esperar esa cita para una especialidad y puede ir tranquilamente a alguno de los hospitales de la Solidaridad de Lima Metropolitana y acceder a la cita de manera inmediata sin necesidad de hacer cola. Sin pagar. Sin pagar. O sea, tienen esa posibilidad. O sea, yo hago un llamado a los asegurados del CIS a que si tienen algún problema para encontrar una cita en los hospitales públicos, pueden acercarse a un hospital de la Solidaridad y ahí pueden recibir también la misma cita con la misma especialidad que se le podría brindar en un hospital público. ¿Cuánto tiempo tiene este convenio entre el CIS y el Hospital de Solidaridad? Ya va a cumplir 2 años, ya va a cumplir 2 años. ¿Y han hecho un balance? ¿Cómo está funcionando la cosa? Sí, está bastante bien. Como todo convenio que recién se inicia, tiene sus problemas, pero hemos avanzado bastante bien en este tema, ¿no? Ya más de 300.000 usuarios nuestros han usado el servicio. Bueno, aquí tenemos otro comentario. Raúl Rocha nos señala, bueno, él está con bastante malestar, preocupado. Dice, ese programa del CIS es para matar al adulto mayor por falta de atención. Bueno, dice, donde en farmacias se encuentran medicamentos vencidos. O sea, no solamente no hay medicamentos, sino también hay productos vencidos. ¿Esto es cierto? ¿O qué le responde Raúl? Dudo que, en primer lugar, el tema de los adultos mayores, nosotros solo en el último año, el número de asegurados adultos mayores ha aumentado de más o menos 1,5 millones a 2,300,000, o sea, del 2012 al 2013. Y el número de atenciones prácticamente ha crecido en un 50 o un 60%. Es cierto que el problema de los medicamentos es un problema que sufren todas las personas, no solo adultos mayores en los establecimientos públicos, pero justamente el tema de farmacias inclusivas y el tema de las farmacias privadas
va a poder resolver en parte el problema, ¿no? Claro. O sea, eso es lo que estamos buscando. Estamos buscando que nuestro asegurado, si es que no logra atenderse en un público, pueda recibirlo en un privado. Si es que no logra tener una cita en un establecimiento, en un hospital público, pueda ir al Hospital de la Solidaridad. O sea, estamos buscando las soluciones para poder resolver los problemas de los cuales hablan nuestros En asegurados. pantalla también vamos a compartir otro tuit, es de Carlos Escajadillo, y él, bueno, se pregunta cuál es el criterio de adquisición de prótesis médicas como la traqueostomía, que su madre está esperando desde hace 3 meses en el Hospital Loaiza. Traqueostomía no es una prótesis, ¿no? Ya. La traqueostomía es un procedimiento. Ajá. Es un procedimiento. El criterio para prótesis médicas es a través del criterio del médico tratante. El médico tratante es el que tiene que definir y decidir si el paciente requiere o no requiere una prótesis. Posteriormente a la prescripción de la prótesis se hace la medición de la extremidad, en caso que sea una extremidad, ¿no? Para poder adquirir la prótesis. El CIS no adquiere la prótesis, ¿no? Sino es el establecimiento público el que adquiere la prótesis y nosotros pagamos por esa prótesis. Es necesario entender lo siguiente. ¿Cuál es el procedimiento? El Seguro Integral de Salud es un financiador. Es un financiador público. O sea, si la demora se da en el hospital... Existen los mecanismos para poder reclamar, ¿no? Porque nosotros lo que hacemos es pagar por la atención y pagar por la prótesis que le brindan a nuestro asegurado. Y le preguntaba hace un rato el tema de los médicos, porque eso es lo que dicen. Ah, como me ven que soy del CIS, me la hacen larga. Ajá. Entonces... Eso es un tema que hemos también evidenciado hace ya más de 1 o 2 años. Incluso Defensoría del Pueblo también emitió un informe al respecto, tanto también para el tema de los medicamentos. Y hemos tomado las acciones, estamos tomando las acciones para poder solucionar estos problemas que se ven a diario en los hospitales, ¿no? Ahí precisamente la segunda parte del tuit de Carlos Escajadillo dice: para una hoja de referencia en un centro de salud hay que estar a las 6 de la mañana y te la dan a las 3 de la tarde. Si es que el documento no está, uno ya está cansado. Ese es un tema... También depende de los hospitales. Ese es la hoja de referencia se desarrolla en un establecimiento de salud. O sea, si yo llego a un centro de salud donde no hay especialistas y requiero un especialista, el médico tratante es el que debe de desarrollar la hoja de referencia y remitir al paciente hacia un hospital. Ese es un procedimiento que se cumple y se desarrolla en todos los países del mundo, no solamente en el Perú, que es el procedimiento de referencia. Sin embargo, nuevamente les explico de que en el caso de los hospitales de la Solidaridad, los pacientes pueden acudir directamente y sin ningún tipo de referencia. Si ellos, por ejemplo, ven que el hospital... Solo con su DNI. Solo con su DNI. Si el centro de salud está demorando la referencia, por ejemplo, a una especialidad de oftalmología, otorrinolaringología o reumatología, el paciente puede tomar la decisión de ir directamente a un hospital de la Solidaridad sin ninguna referencia y va a ser atendido de manera O sea, en el gratuita. hospital público le dijeron que tenía que ir a una especialidad, pero no le han dado ningún documento. Y sin ese documento igual podría ir a un hospital de Solidaridad. A Solidaridad sí podría ir. Bueno, continuamos recibiendo varios tweets, comentarios, preguntas, cuestionamientos, críticas. Así que vamos a regresar con usted después de esta pausa comercial. No se mueva, que también vamos a conversar sobre un interesante seguro en los penales. Para los presos también está trabajando el CIS. Ya regresamos. Bueno, continuamos con esta interesante entrevista con el doctor Pedro Grillo Rojas, el jefe del CIS, y continuamos comentando lo que dicen nuestros televidentes. Uno, Edith Morales, dice: me atiendo en Huaycán, la atención de los 2 únicos ginecólogos son déspotas, ¿cómo corrigen la actitud del personal? Es bueno, un poco lo que comentamos, ¿no? La fiscalización, ¿no? El control. ¿Dónde pueden acudir los pacientes? Lo primero que tenemos que ver en cuenta es que en realidad la mayor parte de los profesionales de la salud que atienden a los asegurados del CIS y que atienden en general a los servicios públicos son personas que trabajan y se dedican de una buena manera a la atención de nuestros asegurados. Sabemos de que pueden existir casos en los cuales algunos profesionales no actúan de una manera adecuada. En estos casos, ellos pueden dirigirse, en el caso de los hospitales, hacia el gestor que se encuentra en el hospital para dar la queja correspondiente, o si no, también llamar a Infosalud, que es un teléfono que es el 0800 1828, en el cual pueden llamar directamente para que presenten la queja. Asimismo, a través de nuestra página web, www.cis.gov.pe, existe un link en el cual pueden presentar la queja directamente para poder solucionar el problema. Hemos resuelto muchos problemas en hospitales relacionados a inadecuada atención de parte de los médicos.
pero también hemos recibido muchas felicitaciones respecto a la buena atención que dan los médicos. Incluso hay una encuesta de una encuestadora nacional, ¿no? Que especifica que la mayor parte de nuestros asegurados podría recomendar al Seguro Integral de Salud para que se afilie a otra persona, ¿no? Lo cual es interesante. Si bien existen deficiencias, la percepción general es que tener el Seguro Integral de Salud es positivo para ellos, ¿no? En el tema de CISOL, por ejemplo, que hay un convenio ya suscrito con ellos y ahí también reciben los asegurados del CIS atención gratuita, dicen que no hay medicamentos, no hay medicinas, Rosario Piscoya señala. ¿Dónde? En los hospitales de CISOL. Sí hay Solidaridad. medicinas, sí hay medicinas. O sea, ¿Sí? existe un comunicado del Seguro Integral de Salud en la página web donde... y también hemos comunicado donde se establecen en los 10 establecimientos en los cuales se dan medicinas. O sea, hay 10 establecimientos de los hospitales de la Para seguridad todas las enfermedades, para todos los tratamientos. Sí, sí se dan medicamentos. Ahora, igualmente, o sea, así como ocurre en un público, si el establecimiento no otorga la medicina correspondiente, el asegurado puede brindar su queja a través de los canales que les hemos dicho, ¿no? Nos preguntan, bueno, si Y ahí visita también, constante... en los hospitales de la Solidaridad, tenemos nosotros introducido en cada hospital un gestor nuestro también. Un gestor. Sí, que está ahí informando, también, y se encuentra, recibiendo las denuncias. encuentra en un módulo que dice Seguro Integral de Salud y esta persona los puede apoyar en estos casos, ¿no? Bueno, nos preguntan si es que visita constantemente los hospitales para detectar este tipo de fallos. Constantemente hacemos visitas, constantemente hacemos revisiones de cómo se dan los procedimientos. Hemos encontrado muchos problemas durante estos años, pero los estamos tratando de solucionar con medidas efectivas. Creemos En el caso de las farmacias inclusivas, paralelamente en el tema de atención, ¿se tiene previsto, además de Solidaridad, hacer algún tipo de convenio con las clínicas particulares? Bueno, hay dos acciones que se están tomando en el marco de la reforma, ¿no? Una de ellas es la implementación de turnos o segundos o terceros turnos en los hospitales públicos. Uno de los principales problemas que comentan nuestros asegurados es que no consiguen cita para especialidades en los hospitales públicos. Ese es el tema de la atención por las tardes. Y que también hay una cola en lo que es cirugías, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo es, probablemente el día de mañana, vamos ya a empezar a firmar los convenios para los turnos, los segundos turnos o terceros turnos con hospitales, primero en Lima, con un piloto, mediante el cual los hospitales van a brindar atención en el horario tarde e incluso en el horario de la noche, para consulta externa, y también va a comenzar un desembalse de cirugías en estos segundos turnos en los hospitales públicos. Y en el caso que no sea suficiente, hay clínicas privadas en el caso que no sea suficiente, existe también en el marco de la reforma, el decreto legislativo 1163 faculta al Seguro Integral de Salud a contratar clínicas privadas. Ya el día viernes hemos sacado el primer concurso bajo este marco, para la contratación del servicio de hemodiálisis para los asegurados del CIS. Es un problema muy serio que tenemos, el tema de que no tenemos la cantidad suficiente de unidades para poder dializar a todos nuestros asegurados en los establecimientos públicos. ¿Hemodiálisis y qué otros servicios? En este momento hemos concursado hemodiálisis, pero hay muchos servicios que están en cola, que estamos evaluando. Cuidados intensivos, me imagino que también. Cuidados intensivos tenemos algunos problemas. Cirugía cardiovascular, que también tenemos una cola importante, que son los siguientes que van a ir en la línea de estos concursos. No quería terminar esta entrevista sin antes tocar, aunque rápidamente, el tema de esta ampliación de la cobertura del CIS que está beneficiando también a los presos. ¿Cómo va? ¿Cuántos van afiliados del universo de personas recluidas en un penal? Bien, el universo que nos han indicado de reclusos que existen en el país es aproximadamente de 68.000 reclusos, ¿no? Ya a la fecha hemos afiliado a 38.000. Estamos haciendo las siguientes cargas con coordinaciones con el INPE para poder afiliar a la totalidad de los reclusos de los centros penitenciarios. A los 67.000. ¿Y en cuánto tiempo? Pensamos de que antes del mes de junio también vamos a tener allá todos afiliados, ¿no? Eso también es otro... Y en el caso de las mujeres presas, los hijos... También, en el caso de las reclusas, estamos afiliando a sus hijos, ¿no? Para que ellos también puedan recibir atenciones dentro de los establecimientos y además también puedan ser referidos en los casos que requieran a especialidades, ¿no? ¿Y qué va a pasar con las burriers, por ejemplo, que son extranjeras, que tantas hay en nuestras cárceles? También están siendo tomadas en cuenta en este proceso de afiliación de reclusos de los centros penitenciarios. ¿Y tienen dónde atender a tantas personas? También en el convenio estamos estableciendo el financiamiento
vamos a firmar un convenio con el INPE mediante el cual el Seguro Integral de Salud va a financiar la implementación de establecimientos de salud dentro de los establecimientos penitenciarios de primer nivel, al nivel de puesto de salud, de tal manera que puedan atender de manera prioritaria y en atenciones de primer nivel a estas personas, y en el caso que requieran puedan ser referidas hacia establecimientos públicos o privados que se encuentren dentro de la red del Seguro Integral de Salud, ¿no? Bueno, doctor Pedro Grillo, jefe del CIS, muchas gracias por estar con nosotros aquí en A las 10.